Para terminar el tema de las barreras naturales, debemos revisar el último subtema, que son las consecuencias de la alteración patológica en las barreras naturales, consecuencias en su alteración, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. De manera muy general, pues vamos a revisar de las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. En cuanto a la afectación, por ejemplo, de la barrera física a nivel de la piel, pues lo tenemos en el ejemplo, uno de los más grandes ejemplos que podemos encontrar aquí es sobre todo con los pacientes quemados. En los pacientes quemados, al momento de que el calor arrasa con toda la parte del epitelio de la piel, se pierden estas situaciones de la zónula occludens, la zónula deherens, la desmoquilina, desmocolina, y al momento de que se pierden todas estas barreras funcionando como punto de control para la entrada de algunos patógenos, en primer lugar, al menos desde un punto de vista más inmunológico, deja de existir esta muralla que nosotros hablábamos, que era como si fuera una pared de grandes ladrillos, deja de existir y los bichos, las bacterias pueden entrar de manera más fácil. Entonces, en los pacientes quemados, una de las muchísimas complicaciones que pueden tener también dependiendo del grado de quemadura y del grado de la extensión son las infecciones. Y en el momento en el que se pierde la piel, es más fácil que entren, más fácil que con menos factores de virulencia se adhieran a las situaciones del tejido conectivo y ocasionar problemas. Entonces, infecciones en pacientes quemados sería una de las grandes alteraciones bastante importantes a nivel de las barreras. Por eso les mencionaba que muchas veces se olvida su función. E inclusive es tan importante que en los pacientes quemados, a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado, si no está la barrera de la piel, muchas veces su pronóstico no es el mejor por la pérdida de toda esta barrera. Otra alteración de las barreras físicas que podríamos llegar a tener, por ejemplo, lo tenemos en el epitelio respiratorio. A nivel del epitelio respiratorio, que es el epitelio que estábamos dibujando aquí, si el paciente fuma, pues lo que va a ocasionar es primero un daño por todos el contenido que llega a tener el humo del cigarro, y finalmente también el humo del cigarro puede paralizar los cilios que se encuentran en el epitelio respiratorio y de esta manera evitar también el barrido ciliar. Y al momento de evitar el barrido ciliar, pues el paciente que fuma va a ser expuesto de mayor manera, o tiene mayor riesgo también a que todas estas bacterias no sean expulsadas y generen infecciones de manera más frecuente. Entonces, pues por un lado, la parálisis ciliar dada por el tabaquismo que nosotros tendríamos en ese tipo de pacientes. Otro ejemplo que mencionábamos, pues estaba también a lo largo de la micción. En los pacientes hospitalizados, por ejemplo, a los que se les coloca una sonda urinaria, que esta sonda urinaria es un tubito de plástico que se coloca en el meato, en el esfínter, ya sea del hombre o de la mujer, por diferentes motivos, sonda urinaria o alguna indicación médica, estamos barriendo o estamos eliminando también el mecanismo físico de la micción. Y al momento de que el mecanismo físico de la micción se ve comprometido, pues también tenemos del otro lado a las infecciones. Entonces, al comprometer de esta manera el barrido físico por medio de la micción, al colocar una sonda urinaria al paciente que debe de tener su indicación clara, estamos incrementando el riesgo de las infecciones porque estamos evitando que la micción barra todos estos patógenos a lo largo de la uretra y puedan establecerse de manera más fácil los microorganismos también. Bastante importante a tener en cuenta. Entonces, solamente con alteraciones chiquitas o muy puntuales de cada parte de la microbiota, perdón, de cada parte de las barreras físicas, estaríamos comprometiendo de manera importante también las barreras naturales y así favoreciendo las infecciones, y muchas veces el sistema inmune innato y adaptativo no suele ser suficiente para contrarrestar estas alteraciones tan pequeñas que muchas veces se suele olvidar en este tipo de pacientes. En el caso, por ejemplo, de las barreras químicas, pues también tendríamos alteraciones, sobre todo, y punto muy importante también que nos faltaba hablar, hay algunas otras barreras químicas que también son importantes, como es el pH de algunos órganos, por ejemplo, el pH del estómago, que también nos ayuda.
estómago, que también nos ayuda bastante a controlar algunas infecciones, o el pH también, por ejemplo, que se encuentra a nivel de la mucosa de la vagina. Al momento de que se realizan, por ejemplo, duchas vaginales o aseos vaginales, se pierde este pH a nivel de la vagina y favorece también las infecciones, que sería otro mecanismo por el cual se ven alteradas este tipo de barreras químicas. Y finalmente, pues también, por ejemplo, dependiendo de los productos o algunas situaciones que se lleguen a usar que puedan ser irritantes, sobre todo para las células que producían este tipo de sustancias, se verían alteradas también las barreras químicas y perderíamos la secreción de estas diferentes enzimas y péptidos antimicrobianos y de esta manera, pues todos esos mecanismos de defensa que nosotros estábamos hablando en los videos previos. Entonces también es bastante importante tener en cuenta la integridad de las células que producen todo este tipo de sustancias, porque si no, pues se verían comprometidos, ¿no? Entonces, punto importante también a tener en cuenta en esta situación. Y finalmente, pues una de las más sonadas es de la alteración de las barreras biológicas que tendríamos presentes aquí. Estaría dado principalmente por una parte que últimamente ha cobrado bastante importancia, que es la mala indicación de los antibióticos. Entonces, en un paciente que se indica un antibiótico, por ejemplo, de una infección viral, antibióticos, sabemos, y es motivo de otra clase, que este tipo de fármacos llegan a actuar inhibiendo o la proliferación o inclusive hasta matando, dependiendo de su mecanismo de acción, a los microorganismos. Generalmente cuando nosotros hablamos de antibióticos nos referimos o hacemos de manera más general uso a los que les pegan principalmente a las bacterias. No siempre, pero la mayoría de ellos son sobre todo para actuar sobre bacterias, en el caso de manera muy general la parte del término antibiótico. Pero estos antibióticos muchas veces no difieren entre bacterias comensales o bacterias que sí formaban parte de la microbiota, que serían bacterias, digamos, benéficas, buenas bacterias comensales, y bacterias patógenas, que ya son las bacterias que si se encuentran en exceso o con una pequeña cantidad pueden llegar a generar alguna enfermedad. Entonces, este tipo de microorganismos o este tipo, perdón, de sustancias como los antibióticos le llega a pegar a ambas, tanto a las bacterias buenas como a las bacterias malas. Entonces, si le pega a las bacterias buenas, todos estos mecanismos que habíamos visto del nicho respiratorio, además de la producción de algunas otras sustancias como los ácidos grasos de cadena corta, se verían comprometidas al momento de administrar antibióticos de manera indiscriminada y sin alguna buena razón aparente. Perderíamos tanto todo nuestro nicho microbiológico por las bacterias comensales, por las bacterias buenas de la microbiota, y de esta manera, en el momento en el que termine la administración del antibiótico, o si bien es una bacteria que sea súper resistente y resista los mecanismos de acción de este antibiótico y le haga prácticamente nada a esta bacteria, puede entrar de manera más fácil y se va a encontrar que todo esto está desocupado y se puede llegar a instalar y generar enfermedad. Entonces sería también otro de los datos importantes en los cuales nosotros podemos encontrar alteración a nivel de estas barreras, solo por mencionar algunos ejemplos.